Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 8 de octubre de 2017. Seguimos adelante con el Salmo 135, esta es la tercera parte. Razones por las que le adoramos. A Dios, por supuesto. La grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos, aleluya, así dice el título del Salmo. Si nos preguntamos por qué adoramos a Dios, este Salmo nos tiene la respuesta. Hemos aprendido dos razones para nuestra adoración. Por el testimonio de nuestra experiencia de conocerlo, es decir, que le adoramos porque sabemos quién es, conocemos su carácter y lo hemos experimentado personalmente. Además, le adoramos por el testimonio de la creación, la revelación natural, es decir, el universo que Él creó, nos habla de su grandeza, de su poder, de su orden, de su belleza y de su amor, entre otras cosas, y nos insta a adorarle. Sigamos leyendo el Salmo y descubramos otra de las razones por las que adoramos al Señor. Por el testimonio de su plan en la historia. Por el testimonio de su plan en la historia. Dicen los versículos 8 al 12. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Esta parte del Salmo describe algo tan claro que no hace falta hacer una paráfrasis en esta ocasión. Se trata de la historia del pueblo de Dios, muy simplificada. Es el éxodo y la conquista de la tierra prometida. Y lo que es obvio es que Dios estuvo con el pueblo todo este tiempo. Es más, Dios dirigió la historia de este tiempo. Independientemente de las muchas y muy diversas posturas respecto al futuro y el final de los tiempos, el regreso del Señor Jesucristo, el juicio final, tema que fascina a muchos, lo que este salmo dice es: Dios tiene un plan. Podemos mirar hacia atrás y ver las circunstancias que en un momento dado nos parecieron sin propósito, y ahora, después de analizar la historia, encontramos el maravilloso propósito que Dios cumplió en cada una de ellas. El pueblo hebreo se la pasó renegando desde que estaban en Egipto. Cuando salieron de Egipto en el éxodo, en el peregrinaje por el desierto, siempre estuvieron renegando. Sin embargo, el salmista, quien escribe este salmo años después, mira hacia atrás y reconoce la obra de Dios en todos aquellos sucesos que en su momento no fueron aceptados. Por lo menos no fueron aceptados adecuadamente, no fueron aceptados en fe. Nos pasa lo mismo a nosotros el día de hoy, no critiquemos mucho a los hebreos de aquella época. Nos pasa lo mismo a nosotros el día de hoy, porque no tenemos una visión completa de la historia y en ocasiones renegamos de la incomodidad, renegamos del dolor, renegamos de las carencias y los retos de fe que enfrentamos cada día. Y sentimos como que no hay propósito en eso, como ¿por qué, Señor? ¿Por qué al vecino le va mejor que a mí? ¿Por qué a mi pariente fulano tal le va mejor que a mí? ¿Por qué me pasa esto, Señor? Renegamos, y Dios no merece discípulos así. Dios no merece discípulos que le estén renegando y preguntando, cuestionando, incluso en ocasiones con un cierto dejo de culpa. Culpamos a Dios en ocasiones. Si miramos atrás, podremos reconocer que las pruebas nos han ayudado a crecer, nos han ayudado a ser mejores, nos han ayudado a buscar a Dios y a encontrarnos con Él y a experimentar su gracia transformadora. Esta verdad debería hacernos adorar a Dios con pasión, y también debería hacernos confiar en Él en toda circunstancia. Pero no, resulta que, como dice la canción, tropezamos de nuevo con la misma piedra. Tenemos una circunstancia difícil, no sé, una enfermedad, una carencia, un algo, y renegamos y nos preocupamos y qué va a pasar y no sé qué. Y de repente Dios hace un milagro, hace que cosas coincidan y nos saca adelante. Y decimos, gloria a Dios, que es bendito es Dios, es maravilloso, hizo un milagro. Pero luego nos vuelve a pasar una situación de crisis y volvemos a hacer lo mismo. No parece, lo correcto sería que dijéramos, bueno, voy a confiar, igual que la vez pasada, pero en ocasiones no lo hacemos así, sino que volvemos a caer en tristeza, en depresión, en amargura. Pero esta verdad de lo que Dios ha hecho, el plan de Dios que está cumpliendo en el pasado, en la historia, debería hacernos adorarle con pasión y también debería hacernos confiar en toda circunstancia que enfrentemos. Nuestro problema es que muy a menudo estamos demasiado enfocados en el futuro y no nos tomamos el tiempo para echarle un vistazo al pasado. La verdad es que deberíamos enfocarnos en el presente.
fundados en lo que aprendimos del pasado y con una apasionada fe de que Dios estará con nosotros en el futuro. Esa sería la perspectiva correcta, la perspectiva correcta para manejar estos verbos, estos tiempos. O sea, nos enfocamos en el presente, fundados en lo que hemos aprendido del pasado y con una apasionada fe de que Dios nos bendecirá en el futuro. Un maestro en teología llamado J. DeWitt Pentecost, o algo así, su nombre, es famoso entre los cristianos evangélicos, fue invitado a enseñar toda una semana sobre profecía. Le dijeron, queremos que nos enseñe toda una semana, 6 días sobre profecía. Aceptó, 6 días y el domingo, entonces 7, ¿no? Aceptó, pero anunció que en medio de la semana introduciría un mensaje llamado el encanto de Cristo. Y dijo, eso no va a ser profecía, eso va a ser un mensaje centrado en Cristo, el encanto de Cristo. Las 5 noches de la semana que habló de profecía, el lugar estaba lleno tanto que tuvieron que sacar sillas afuera del templo y bocinas para que la gente escuchara por lo menos. Y la noche en la que él habló del encanto de Cristo, el templo estaba casi vacío, hasta la mitad solamente de lleno. Aunque, igual que en los otros temas, igual que en otras reuniones, fue publicitado que predicaría el hermano Pentecost esa enseñanza, pero la mayoría decidió no ir. Hay una natural fascinación en los seres humanos por conocer el porvenir, una curiosidad, una comezón por saber qué trae el mañana. Ignoramos que no es conociendo el futuro que podemos enfrentarlo, sino comprendiendo y aprendiendo del pasado. Si usted y yo supiéramos lo que va a pasar mañana y pasado mañana, no necesariamente sabríamos qué hacer. Pero echándole un vistazo al pasado y viendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo nos ha sacado y cómo nos ha hecho crecer, tenemos mejores posibilidades de enfrentar el futuro, aunque no lo conozcamos. Cuando David enfrentó a Goliat, recordó y le dijo al rey Saúl, Dios me ha bendecido siempre. Cuando estaba con las ovejas de mi padre, llegaba un oso o un león de la montaña, después una especie de puma, y se quería llevar una de mis ovejas, yo lo perseguía y le abría su quijada hasta matarlo. Y así como Dios me ha ayudado con el oso y con los leones, me ayudará y vencerá a este gigante Goliat. Cuando Pablo enfrentaba pruebas, recordaba cómo Dios lo había salvado de tantas dificultades y aventuras. Allí en 2 Corintios hace una especie de compendio de sus aventuras. Seguramente las recordaba a menudo para darse cuenta cómo Dios lo había sacado. Y entonces podía enfocarse en el presente, confiando en lo que Dios ya había hecho por él y lo que había aprendido. Esto nos lleva a las siguientes conclusiones, queridos hermanos y amigos. Echémosle un vistazo al pasado y reconozcamos la obra de Dios en nuestra vida, lo que Él ha hecho en nosotros. Uno de mis maestros del seminario norteamericano, era un maestro norteamericano me refiero, ahora jubilado, regresó a México y en cierta reunión nos encontramos. Alguien le había platicado de mí, de mi ministerio, de la iglesia que actualmente pastoreo, etcétera, etcétera, de las actividades que realizo. Y cuando me saludó mi maestro me dijo, he escuchado de su ministerio y estoy muy sorprendido, pero gratamente sorprendido, me dijo. Yo leí entre líneas lo que había querido decir y pensé, la verdad es que yo mismo no hubiera dado un peso por mí en aquellos días de mi juventud. Pero Dios ha sido fiel y ha cumplido su plan en mi vida al pie de la letra. Y puedo confiar en que lo seguirá haciendo en el futuro. 2. Aprendamos una lección básica. Dios tiene un plan y nada ni nadie le impedirá cumplirlo en nuestra vida. 3. No reneguemos de lo que nos pasa en el presente. Confiemos en que en el futuro entenderemos mejor el propósito de tales circunstancias. Y 4. Alabemos a Dios por el testimonio de su plan en nuestra historia. Alabémosle por lo que está haciendo en nosotros, por lo que ha hecho en nuestra historia de vida. Bendigamos su nombre. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.